Damos gracias a Dios por la enorme bendición que nos da de estar otra vez en su casa. Amén. Como decía el pastor Ezequiel Salazar, mejor es pasar el domingo en la casa del Señor que pasarlo en un hospital. Mejor es pasar el domingo en la casa de Dios que pasarlo en la cárcel, hermano. Amén. Así que ¿cuántos están con gozo de estar en la casa de Dios? Amén. Y como vamos a hablar de Apocalipsis, vamos a salir con más gozo. Amén. Han venido con guairuro porque se vayan sin susto. No, hermano, ¿quiere salir sin susto? Váyase con Jesucristo el Señor. Con Cristo en nuestra vida realmente hay gozo y alegría, hermano. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo número 7. Apocalipsis capítulo número 7. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de los 144,000 sellados y una gran multitud. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, versículo 1. ¿Ya lo tenemos, hermano? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, lea conmigo, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Palabra de Dios, hermano. Hermanos, el capítulo 7 del libro de Apocalipsis es un paréntesis dentro de toda la trama del libro de Apocalipsis. ¿Por qué es un paréntesis? Usted recordará que la semana pasada vimos Apocalipsis capítulo número 6 y hablamos de los sellos que el Cordero estaba abriendo y cada sello iba trayendo un juicio de Dios sobre la tierra. Amén. Pero ¿cuántos sellos tenía el rollo que tenía el Cordero en su mano? ¿Cuántos sellos? ¿Y cuántos se abrieron hasta el capítulo 6? ¿Cuántos se abrieron? 6. ¿Cuántos faltan abrir? Un sello. Y ese sello que falta abrir está en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero en el capítulo 7 no va a seguir hablando de los sellos ni de los juicios de Dios sobre la tierra durante la era que Jesucristo dijo que Él llamó la gran tribulación. Recuerde que Cristo habló sobre la gran tribulación y dijo que vendría un tiempo del cual nunca ha habido ni lo habrá, un tiempo de gran tribulación. Y en ese tiempo de gran tribulación es que se desatan los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora, hermano, hasta el capítulo 6, versículo 17, hemos visto el desarrollo de los sellos cayendo como juicios sobre la tierra. Pero el capítulo 7 nos habla de una visión que tiene Juan. Como que aquí hay un paréntesis. Algo nos quiere hablar Juan que no ha desarrollado en el capítulo 6. Lo que, si usted se da cuenta, en el capítulo 7, el Señor va a salvar a 144,000 de las tribus de Israel. Pero va a salvar luego en el versículo 9 a una gran multitud que va a estar en el cielo alabando y glorificando a Dios. Ahora, hermanos, quiero explicar esto rápido y brevemente.
Antiguamente, los que tenemos muchos años en el Evangelio y hemos escuchado en algún momento predicaciones sobre el Apocalipsis, tal vez se nos han enseñado de esta manera, que en el tiempo del Antiguo Testamento la salvación era por obras. ¿Lo he escuchado así alguna vez? Que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, que en el tiempo de la iglesia la salvación es por gracia, pero que en el tiempo de la gran tribulación la salvación volverá a ser por obras. Por eso tienen que cortarte la cabeza para poder ser salvo. Ahora, ese esquema no es verdad, hermano, porque desde el Antiguo Testamento hasta el futuro el Señor siempre va a salvar por gracia, porque nadie va a poder salvarse por obras. Amén. Los que cumplían la ley en el Antiguo Testamento cumplían la ley como un reflejo de su obediencia a Dios, pero no significa que cumplían la ley para ser salvos. Amén. En el Nuevo Testamento nosotros no creemos que la salvación sea por obras, sino por gracia de Dios. Y en el tiempo de la gran tribulación, la gracia de Dios va a seguir salvando a personas, hermano. Por eso el tema de esta tarde es gracia en medio de la tribulación. Quiere decir que a pesar de los juicios, a pesar de los castigos de Dios, el Espíritu Santo seguirá en la tierra. Si bien es cierto, nosotros nos vamos con el Señor. ¿Amén o no? ¿Cuántos se van con el Señor? Si bien es cierto, nosotros nos vamos con el Señor, en la tierra seguirá estando el Espíritu Santo tocando los corazones y haciendo que la gente se convierta. Amén. Porque va a haber todavía, durante la gran tribulación, todavía va a haber gente que se va a convertir. Y si la gente se va a convertir, ¿quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Entonces tiene que estar el Espíritu Santo durante la gran tribulación, tocando los corazones y haciendo que la gente se entregue a Cristo, hermano. Amén. Así que siempre la salvación es por gracia, nunca la salvación ha sido por obras. Y eso es lo que Juan en esta hora trata de demostrarnos. A pesar, hermano, este es un paréntesis que nos demuestra que Juan nos quiere explicar a nosotros que a pesar de lo terrible, a pesar de lo espantoso que será la gran tribulación, Dios sigue mostrando su misericordia hacia el mundo pecador. Dios sigue haciendo que muchas personas se conviertan a Él. Y vamos a ver que hay dos grupos, y vamos a terminar con unas maravillosas promesas de Dios. Pero vamos a ver que hay dos grupos que el Señor va a salvar. En el capítulo 7, versículo 1 al versículo 8, ya lo hemos leído. El primer grupo que el Señor va a salvar es el remanente judío. Ahí usted tiene para apuntar. El primer grupo que el Señor va a salvar durante la gran tribulación será el remanente judío. Dice el versículo 1 que Juan vio que habían 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles son los 4 ángulos de la tierra? Norte, sur, este, oeste. Ahora mire, los antiguos judíos creían que en cada ángulo de la tierra había un ángel. Y los vientos que venían del norte, del sur, del este y del oeste, esos vientos eran favorables en la tierra. Pero los vientos que venían de manera diagonal, decían ellos, eran vientos perjudiciales. Y ellos creían que para que estos vientos no perjudiquen al pueblo, era necesario que Dios ponga 4 ángeles sosteniendo los vientos. ¿Sí me dejo entender o no? Pero eso era lo que ellos creían. Eso era lo que ellos entendían. ¿Quiere decir que hay 4 ángeles cogiendo los vientos para que no caigan en la tierra? ¿Es así? ¿Eso es literal? No es literal. No hay 4 ángeles, sino que ellos entienden, porque era en esa época como ellos comprendían el mundo. Ahora, lo que Juan está mirando es que pronto va a haber una gran catástrofe mundial. Y él está mirando que va a haber juicio de Dios sobre la tierra. Ahora, mire algo.
el quinto sello del capítulo 6 nos habla de mártires en la gran tribulación, ¿verdad? Ahora Juan va a explicar por qué son mártires. Ahora Juan va a comenzar a desarrollar a manera de paréntesis por qué estas personas son muertas por causa del evangelio y cómo es que se convirtieron a Cristo durante la gran tribulación. Y el primer grupo que el Señor va a salvar son precisamente los judíos. Los judíos, hermanos, tienen una promesa de parte de Dios. Hay una promesa de parte de Dios para ellos. Y lo vamos a ver, versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. ¿Es un sello literal? No es un sello literal. En el mundo antiguo, mire, en el mundo antiguo, cuando habían guerras, los generales pasaban por la ciudad y marcaban en la frente con una X a los que quedarían vivos de la guerra. Y los que no recibían una marca en la frente, los mataban. Juan está explicando de que durante la gran tribulación, la ira de Dios y los juicios de Dios van a caer sobre la tierra. Pero todo el que tenga el sello de Dios será protegido por Dios. Entonces, hermanos, lo que Juan nos está queriendo explicar es que va a venir un día de juicio, pero Dios va a sellar a los que no van a morir. Porque todavía, ¿qué? Falta abrir un sello más. Y el sello que se va a abrir en el capítulo 8 va a traer 7 trompetas. Se abre un sello, trae 7 trompetas. Y las 7 trompetas van a traer 7 ayes. Así que se va a ir desarrollando. Falta todavía para que acabe la historia. Falta para que acabe la historia. Por eso Dios tiene que sellar a aquellos a los que va a salvar. Y los tiene que sellar en su frente. Ahora, ¿cuál es ese sello? ¿Es un sello literal? No, hermano. Probablemente se refiere al sello del Espíritu Santo, que todos los cristianos tenemos. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, dice que luego que hemos oído la palabra de Dios y hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, es posible que durante la gran tribulación el Señor vaya a hacer un acto de salvación hacia muchas personas y los va a sellar con el Espíritu Santo. Amén. Y ese sello del Espíritu Santo va a hacer que ellos estén protegidos durante todas las desgracias que van a acontecer en el mundo, hermano. ¿Qué representa el sello? En el mundo antiguo, el sello representaba posesión, porque se sellaba solamente a las personas que eran esclavos. Hermanos, el sello representa posesión. Todo el que tiene el sello de Dios en su vida, toda persona que es salva, tiene que reconocer que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a Dios. Toda persona que es salva tiene que reconocer que no somos dueños de nuestra propia vida. Somos propiedad de Dios. Él es el dueño y estamos para hacer su voluntad. El sello de Dios en la vida de una persona representa autoridad, porque todo el que tiene el sello de Dios en su vida, toda persona que es salva, tiene autoridad de parte de Dios, porque representa a Dios, porque es su embajador. Hermanos, si usted es propiedad de Dios y si usted es un hijo de Dios y tiene el sello del Espíritu Santo en su vida, pregunto, ¿está reflejando con su vida la gloria de Dios? ¿Está reflejando con su vida la gracia de Dios? Hermano, Dios pone un sello sobre estas personas en la tribulación, como ha puesto un sello sobre usted y sobre mí con el Espíritu Santo, pero es un sello para hacernos recordar que el dueño es Él y el que manda nuestra vida es Él. Y que solamente estamos en esta tierra para hacer su voluntad. No estamos para decidir lo que nosotros creemos que es lo mejor. Hermanos, el sello de Dios no solamente representa propiedad. Cuando Dios sella a estos 144,000, no solamente está diciendo que son 144,000 de su propiedad. No solamente está diciendo que son 144,000
que tienen su autoridad, que lo representan, que son sus embajadores, sino que al sellar a esta gente, Dios los está separando de todos los demás. Porque todo el que tiene el sello de Dios en su vida, todo el que tiene el Espíritu Santo, todo el que es salvo, tiene que ser diferente al mundo. Hermanos, no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas para ser igual al mundo. No tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas para andar contaminados con el mundo. Ser amigo del mundo significa compartir sus valores, compartir sus pensamientos, compartir lo que el mundo cree que es bueno. Eso significa ser amigo del mundo. Hermanos, si soy propiedad de Dios, tengo que ser diferente al mundo. Tengo que pensar distinto al mundo, porque mis valores deben ser los de la palabra de Dios. Cuando el Señor sella a estos 144,000, los sella para demostrar que son su propiedad, que tienen su autoridad y que están separados para Él. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Del versículo 4 al versículo 8 dice que son 12,000 de cada tribu. 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Quiénes son esos 144,000? Los testigos de Jehová. Amén. No son, por favor, hermano. No se va a equivocar. Ahora, escúcheme bien, hermano. Si usted revisa diversos comentarios de la Biblia, muchos comentaristas, hombres piadosos, hombres que aman a Dios porque aman a Dios, creen que estos 144,000 son la iglesia. Y que 144,000 no es un número literal, sino que es un número simbólico y que representa a la iglesia. Muchos comentaristas creen eso. Yo creo que no puede representar a la iglesia, porque no tiene sentido de que represente a la iglesia. Ahora, sí es cierto que en el Nuevo Testamento, en algunas ocasiones, se dice que los cristianos somos el pueblo de Dios, el nuevo Israel. Sí dice la Biblia en algunas ocasiones eso. Pero parece extraño que Juan mencione tribu por tribu en alusión a la iglesia. O sea, sería completamente extraño, muy raro que hable de tribu por tribu. Es como si estuviera segmentando a la iglesia en tribus o en clanes. No tiene sentido. ¿Me dejo entender o no? Si bien es cierto, en algunos pasajes del Nuevo Testamento, Pablo dice que somos el pueblo de Dios, el nuevo Israel, sí, lo dice Pablo, pero nunca los divide en tribus. Así que me parece, hermanos, que aquí lo que está hablando es de judíos reales, literales. Son israelitas a los que el Señor va a salvar durante la gran tribulación. Ahora, si bien es cierto, estos 144,000 son judíos israelitas que Dios va a salvar, sin embargo, me parece que el número 144,000 no es literal, probablemente simbólico. ¿Por qué? Porque el número 12 en la Biblia es un número simbólico. El número 12 representa la totalidad. Número 12 representa totalidad. Quiere decir que no se le puede agregar nada más. Por ejemplo, ¿cuántos apóstoles eran? No se le puede agregar más. ¿Cuántas tribus eran? No se le puede agregar más. El número 12 es un número simbólico en la Biblia, y más en Apocalipsis, que es un libro simbólico. Así que si usted tiene 144,000, tendría 12 por 12. ¿Qué significa eso? Lo completo de lo completo. Y si lo multiplica por 1000, 12 por 12, 144 por 1000, 144,000. El número 1000 también es simbólico en la Biblia. Si usted mira la Biblia dice, y vi a miles de, literalmente en el griego dice, vi a miles de ángeles. ¿Se da cuenta que el número 1000 es simbólico? Entonces, 144,000 probablemente no es un número literal, sino un número simbólico. ¿Por qué? Porque, hermano,
lo que quiere representar el número 144,000 es que Dios tiene el número exacto de judíos e israelitas que van a ser salvos. Amén. El número exacto lo conoce Dios. ¿Serán 144,000? Tal vez sí. ¿Serán más? ¿Por qué no? ¿Serán menos? Tal vez. El punto es que si Dios dice solamente voy a salvar 144,000 y se salvan 144,000, el 144,001 ya no puede. ¿O sí puede? Sí puede. Hermanos, el punto es que el número es simbólico y representa que Dios sabe el número total y exacto de israelitas y judíos que serán salvos durante la gran tribulación. Amén. Dios sabe cuántos van a ser salvos. Hermanos, ahora, esto es muy interesante, hermano. Es muy interesante. Porque la salvación de los israelitas y de los judíos, al final de los tiempos, será el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a su amigo Abraham hace muchísimos años. Dios le dijo a Abraham que le daría su tierra a su descendencia para que vivan para siempre allí, y que su pueblo sería un pueblo que sería para siempre pueblo de él. ¿Dios se lo prometió o no se lo prometió a Abraham? Y cuando Dios promete, ¿Dios lo cumple o no lo cumple? Hermano, Dios no falla en sus promesas. Dios siempre será fiel con su palabra. Así que si Dios está salvando a israelitas y judíos en la gran tribulación, ese remanente que Dios va a salvar, hermano, es una demostración que Dios siempre será fiel a sus promesas. Que Dios nunca va a mentir al ser humano, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor siempre será fiel a su palabra. Amén. Y si Él prometió bendecir a la descendencia de Abraham, así llegaremos al final de los tiempos, como en Apocalipsis. Llegamos al final de los tiempos, pero Dios no se olvida de Abraham. Dios no se olvida de su promesa. Dios no se olvida de lo que le dijo al patriarca, y ahora salva a su descendencia, y los salva porque cumple lo que Él promete el Señor. Hermano, qué maravilloso. Esta es una demostración de la gracia de Dios. Mire, los judíos hoy en día rechazan el evangelio de Cristo, ¿o no? Los judíos rechazan el evangelio de Cristo. Si al final de los tiempos la dureza del corazón de los judíos sigue igual, entonces ningún judío se salvaría. Pero Dios, que es rico en misericordia y que cumple lo que promete, tiene que salvar a un remanente judío, a un remanente israelita, porque Él lo ha prometido. Amén. Y si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y aquí Juan está viendo el cumplimiento de la salvación de los judíos e israelitas durante la gran tribulación. Hermanos, siempre va a haber gracia en medio de la tribulación. El segundo grupo que el Señor va a salvar está en el versículo 9. Mire lo que dice. Versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede ¿qué? Contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. ¿Qué dice? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban ¿qué? A gran voz. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermano,
Si en el versículo 1 al 8, si del versículo 1 al 8 hay una cantidad exacta de israelitas y judíos que Dios va a salvar, como le digo, 144,000 puede ser simbólico, no necesariamente literal, pero que Dios va a salvar, Dios va a salvar. Y Él sabe cuántos se les salvarán. ¿Amén o no? Dios sabe. Ahora el Señor va a salvar, pero a los que el Señor va a salvar son de toda tribu, de toda lengua, de todo, dice, de toda tribu, toda lengua, toda nación, una gran multitud de la que nadie puede contar. Aquí ya no está hablando de los israelitas, aquí no está hablando de los judíos. ¿De quién está hablando, hermano? De los gentiles. Entonces, el segundo grupo que Dios va a salvar van a ser gentiles durante la gran tribulación. Hermanos, Dios sigue teniendo gracia a pesar de que hay gran tribulación. Dios sigue teniendo misericordia a pesar del juicio de Dios en la tierra al final de los tiempos. Dios sigue teniendo misericordia. Hermanos, y miren lo que dice. ¿Quiénes son estos? Son personas de una gran multitud. Nadie puede contarlas. Todas las tribus, naciones, pueblos, lenguas. Hermanos, y mire el versículo 13. Mire el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermano, este segundo grupo son creyentes, pero son creyentes gentiles, que han escuchado la palabra de Dios durante la gran tribulación y que se han entregado a Cristo para ser salvos. Ahora, quiero que note algo, hermano. Se habla de 144,000 y se habla de una gran multitud, pero cuando se ve a la gran multitud, ¿dónde se les ve? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde se les ve? Léalo, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las... ¿Dónde están? ¿En el cielo o están en la tierra? Están en el cielo. Están en el cielo, delante del trono de Dios. Ahora, quiero que note algo, hermano. ¿Me está escuchando o no? ¿Me está escuchando, hermano, o no? Note algo. Las personas que se convierten durante la gran tribulación no son sacadas de allí. Nosotros, los que ahora conocemos a Cristo, nos iremos con el Señor antes de que empiecen los juicios de la gran tribulación. Pero esa gente que se convierte durante la gran tribulación, no es que se convierte y aparece en el cielo. ¿Así va a ser? No. A esa gente el Señor sí les va a hacer pasar por la gran tribulación. A esa gente el Señor sí les va a hacer pasar el dolor. Inclusive esas personas tendrán que morir por causa de su fe. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos quiere demostrar con esto que a veces Él sí nos va a sacar del problema, pero a veces no nos va a sacar del problema. A veces nos va a hacer pasar por el problema, pero siempre al lado de Él. Hermanos, a veces tenemos que pasar por problemas en nuestra vida. A veces tenemos que pasar por problemas porque Dios no nos va a sacar del problema. Como esta gente que sale de la tribulación, Dios no se los va a arrebatar. Ellos tendrán que pasar la tribulación y tendrán que morir. Solamente para demostrar que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que pueda haber en su vida, Dios está con ellos. Y eso es lo más importante, hermano. Amén. Dios está con ellos. Hermano, la fidelidad de Dios no solo se muestra a Israel. La fidelidad de Dios se va a mostrar a todas las naciones, porque toda persona que deposite su fe en Cristo puede ser salvo de la ira de Dios. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso saber que Dios no solamente salvará
a israelitas, cumpliendo su palabra, a Abraham, sino que también Dios salvará durante la gran tribulación a muchas personas de muchas naciones, porque el evangelio seguirá corriendo para la salvación. Amén. Hermano, Dios tiene gracia en medio de la tribulación. Ahora, mire algunas características de este pueblo, versículo 9, la segunda parte del versículo 9, hasta el versículo 10. Dice: estas personas estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermano, qué maravilloso. Estas personas estaban delante de la presencia de Cristo. ¿Sabe qué? Los creyentes que mueran durante la gran tribulación morirán y llegarán delante de Cristo y delante de Dios. ¿Y sabe por qué cuando mueran se irán delante de Cristo y delante de Dios? Porque todo creyente que muere se va con Cristo el Señor. Amén o no amén. Algunos creen que cuando mueren empieza el descanso hasta la resurrección. Eso es falso, hermano. La Biblia no dice que cuando morimos dormimos en un eterno descanso hasta la resurrección. La Biblia dice que nos iremos con Cristo y estaremos con Él, y luego volveremos a la tierra para resucitar. Pero la Biblia no habla del eterno sueño. La Biblia habla, así como esta gente que mientras va muriendo, va apareciendo en el trono de Dios. Y van alabando a Dios, y van glorificando a Dios. Hermanos, porque los cristianos tenemos una maravillosa promesa. La muerte no nos aleja de Dios. La muerte nos acerca más al Señor. Y esta gente tenía ropas blancas. ¿Por qué? Porque el blanco, las ropas blancas, las túnicas blancas, era una manera simbólica de hablar de la victoria de ellos. Hermanos, en el mundo romano, los generales romanos se vestían de blanco cuando desfilaban victoriosos después de una guerra. Aquí los creyentes mártires están vestidos de blanco porque han tenido la victoria sobre el mundo. Han alcanzado la victoria y ahora disfrutan de la presencia de Dios. Hermanos, ellos están con palmas en las manos, porque las hojas de palmeras en el mundo antiguo se empleaban como un símbolo de victoria. No significa que, pastor, entonces cuando yo llegue al cielo voy a encontrar a todos con su palmera. No. Es una manera simbólica de explicarte de que ellos han ganado la victoria. Por eso están disfrutando del trono de Dios. ¿Amén o no? Son victoriosos. Por la forma como se visten, representa victoria. Por las palmeras que usan, representan victoria. Y claman a Dios diciendo que la salvación le pertenece a Dios y al Cordero. Hermano, esa proclamación que dan los creyentes de la tribulación realmente es un grito de victoria, porque reconocen a Dios como su Salvador. Pero oiga, Dios ha sido su Salvador a pesar de que no los guardó de morir. Dios ha sido su Salvador porque los condujo hasta su trono. Hermano, Dios es nuestro Salvador, no porque te libre de tener problemas, los vas a tener. Dios es tu Salvador, no porque te libre de tener enfermedades, porque las vas a tener. Amén. Dios es tu Salvador, no porque te libre de morir, porque tal vez no vayamos a morir. Dios es nuestro Salvador porque nos va a conducir hasta su trono. Porque si morimos o si vivimos, somos del Señor. Amén. Para el Señor vivimos, para el Señor morimos. Ellos clamaban, ellos reconocen que Dios es su Salvador, pero no porque los haya guardado de morir, sino porque los ha conducido hasta su presencia. Hermanos, Dios no nos va a librar de nuestros problemas, pero nos va a conducir y nos va a guiar hasta su presencia. Cuando comienzan esta multitud a adorar a Dios, la Biblia dice que los seres vivientes y los ancianos
Y los ángeles comenzaron a alabar y a glorificar a Dios de una manera maravillosa. Juan se queda consternado mirando a la gran multitud. ¿Me está escuchando? Se queda consternado mirando a la gran multitud de judíos que se va a salvar durante la gran tribulación, porque Dios seguirá teniendo misericordia. Y se queda consternado mirando una gran multitud de gentiles que Dios va a salvar durante la gran tribulación, porque Dios seguirá teniendo misericordia del mundo. Y hermano, él se comienza a preguntar en el versículo 13, mire lo que dice allí. Entonces, mire lo que dice. Uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan no sabía. Él miraba, no sabía. Y dice, y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Número 3, quiero terminar con esto, las bendiciones de los que están con Cristo. Estas personas ya están muertas para este momento, van a estar muertas y van a estar delante del trono de Dios. Cuando alguien pregunta, pastor, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Vamos a entrar a un mundo espiritual. ¿Amén o no? Vamos a entrar a un mundo espiritual. Pero en ese mundo espiritual no hay nada material, porque es espiritual. Ahora, quiero que entienda algo, hermano. La Biblia sí nos da algunas pistas de lo que va a pasar entre nuestra muerte y la resurrección. Porque hasta este momento, hermano, ya sucedió la resurrección. Se entiende que sucedió la primera resurrección. Pero hay personas que van a estar muriendo y llegando al trono de Dios todavía. ¿Y qué va a pasar con ellos? Mire, vamos a ver las bendiciones de los que están con Cristo. Versículo 13. ¿Quién es una persona que tiene la seguridad de morir y de ir con Cristo? El versículo 14 lo dice. El que ha lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Sabe por qué esos 144,000 o esa gran multitud al morir se va al trono de Cristo? Porque han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Quién es una persona? ¿Quién es una persona que tiene seguridad de ir al cielo al morir? Es la persona que ha lavado su vida en la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo tiene el poder de lavar nuestras manchas de pecado. Solo la sangre de Cristo es la única sangre que no mancha. Es la sangre que purifica. Esa sangre es la que nos da la seguridad de ir al cielo de Dios. ¿Qué nos espera, hermanos, al estar con Cristo en la muerte? ¿Qué les esperaba a esta gente cuando moría y aparecía en el cielo? ¿Qué nos esperará a nosotros, hermanos, si morimos, si tenemos que estar con Cristo? Porque al morir, el cristiano se va con Cristo. ¿Qué te espera al llegar allá? Mire el versículo 15. Mire el versículo 15. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Hermanos, la persona que muere y está con Cristo va a ir al cielo a estar con Cristo para servirle día y noche. En el Antiguo Testamento el servicio sacerdotal era exclusivo de los hijos de Aarón, de los sacerdotes. Pero con Cristo Dios ha abierto un camino nuevo para que todo aquel que cree en Dios pueda ser un sacerdote de Dios. Hermano, cuando nos toque partir de esta tierra y estar con Cristo en su presencia, vamos a disfrutar sirviéndole día y noche. Vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Mire qué tremendo es estar en la presencia de Dios, que el salmista dijo que en la diestra de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra.
Hermanos, cuando muramos y tengamos que estar delante de Cristo, disfrutaremos estar con el Señor. El Señor va a extender su tabernáculo sobre nosotros. Dice la Biblia en el versículo número 15, versículo B, la segunda parte. Dice: y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué cosa era el tabernáculo, hermano? El tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la gloria y la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Hermano, nosotros cuando nos toque morir y cuando nos toque estar con Cristo, estaremos delante de su presencia contemplando su gloria para siempre. El tabernáculo solo representaba la gloria de Dios en la tierra. Y si Dios va a extender su tabernáculo sobre los que mueren y están en su presencia, es porque le mostrará su gloria para siempre. ¿Usted se imagina eso? Contemplar la gloria de Dios para siempre, hermano. Y dice el versículo 16, mire lo que dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Hermano, cuando estemos delante de Cristo en su presencia, cuando nos toque morir y cuando nos toque partir y estar con el Señor, allí se va a acabar el hambre del mundo. Allí se va a acabar el dolor del mundo. Cuando nos toque partir y estar con Cristo, allí se acabará la angustia del mundo, porque estaremos descansando en el regazo de Dios para siempre. Hermano, todo lo que sufrimos hoy no se compara a la gloria que nos espera en la presencia de Cristo. Amén. No se compara a lo que nos espera al estar en su presencia. Y dice versículo 17: y el cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará fuentes de agua de vida. Hermano, el que es salvo tiene la bendición de que en su vida siempre será guiado y será dirigido por Cristo. Él nos ayuda en medio de los problemas. Él nos muestra qué hacer cuando no tenemos dirección. Hermano, cuando estemos con Cristo solo habrá gozo. Cuando estemos con Cristo ya se terminó todo. Podremos disfrutar de su presencia para siempre. Cual pastor que guía sus ovejas, nos conducirá hasta su trono para descansar eternamente con el Señor. Y disfrutaremos estar con Cristo. Y dice la última parte del versículo 17: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermano, cuando estemos en la gloria, cuando estemos en la presencia de Cristo, todos los sufrimientos se acabarán. Cuando estemos en la presencia de Cristo, todos nuestros dolores huirán, porque solamente vamos a encontrar consuelo de Dios para nuestras vidas. Como dice el himno: allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Hermano, cuando estemos con Cristo se acabará todo. Se acabará todo. Y solamente disfrutaremos de la bendición de estar con Él. Disfrutaremos de su presencia. Hermano, pero hasta aquí solo se han abierto 6 de los 7 sellos que el Cordero tenía que abrir. ¿Qué sucederá cuando Cristo abra el próximo sello? Véngase el próximo domingo. Y vamos a ver qué sucede con el próximo sello que Cristo tiene que abrir. Hermano, quiero terminar con esto. Hay grandes bendiciones que nos esperan al lado de Cristo. ¿Cuántos no quisiéramos ya estar allá con Él y contemplar su gloria? Y contemplar quién es Él. Estas palabras tienen que ser un consuelo para nosotros. No solamente tienen que ser un consuelo para los hermanos de Juan, de la época de Juan, porque ellos leyeron eso y tuvieron esperanza. Estas palabras no solamente son un consuelo para nosotros hoy,
porque si morimos nos iremos con Cristo. Estas palabras serán un consuelo para esos creyentes de la gran tribulación, que tendrán que pasar enormes dificultades, pero con el consuelo de que cuando vayan con Cristo se acaba todo sufrimiento. Hermanos, si somos de Cristo, si le pertenecemos a Cristo, podemos tener seguridad de vivir con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder disfrutar de tu presencia aquí, hoy, ahora, pero también a tener esa esperanza de disfrutar tu presencia en la gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Todos orando, hermanos, nadie mira a nadie. Pero tal vez entre nosotros hay alguien que sí está pasando por problemas, dificultades, y tal vez su fe ha flaqueado. Y a veces ha creído que Dios le ha abandonado. Mire, Dios no le ha abandonado. Dios está con usted. Pero quiere que ore por usted y dice: pastor, necesito que ore por mí para que mi fe sea fortalecida. Estoy pasando por una dificultad. Ayúdame orando. Levante sus manos. Dios te bendiga. 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 Tal vez entre nosotros hay alguien que no está seguro de que si al morir vaya con Cristo. Tal vez alguien hay entre nosotros hoy que al escuchar esta prédica dice: pastor, yo quiero tener esa seguridad de ir al cielo, llegar al cielo con Dios. Necesito de Cristo. Alguien levante su mano que diga que necesita esa seguridad. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Señor, te pido por cada hermano y hermana que está entre nosotros hoy, para que tú obres con tu Espíritu Santo, dándole fortaleza, dándole ayuda, Señor, dándole consuelo en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, Señor. Así como guardarás a tu pueblo en la gran tribulación, guarda a nosotros hoy. Muéstranos, Señor, tu gracia en medio de los problemas. Señor, que disfrutemos de tu misericordia. Ayuda, Señor, a mis hermanos que pasan por distintos problemas. Pero también mira los corazones de cada persona que ha levantado su mano allí, que tal vez hay dudas sobre su salvación. Obra con tu Espíritu Santo para que puedan alcanzar esa salvación, entiendan el Evangelio y puedan llegar con seguridad delante de tu trono. Obra, Señor, trabaja con tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser mejores creyentes. Cada día, cada momento, que reflejemos en nuestras vidas tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios por su